Bienvenidos líderes a otro episodio y el día de hoy me encuentro con Raúl Elizondo, CEO de la empresa MentorMe. Hola Raúl, bienvenido. Hola José, muchas gracias por invitarme. Platícanos un poquito a todos los que nos siguen, los chicos líderes en este canal, ¿qué se necesita para emprender? ¿Qué tipo de liderazgo utilizas? O si el liderazgo es solamente para las personas que están en una gerencia o no. Gracias José, creo que es una pregunta bastante interesante. Soy Raúl Elizondo, trabajo en Hewlett Packard Enterprise, llevo 15 años trabajando y realmente hace 3 años decidimos emprender porque lo primero que piensas cuando dices es un líder, es que su liderazgo, su estilo de liderazgo, piensas en gerentes, supervisores, dueños de empresas, personas que tienen muchas personas a su cargo, 10, 100, miles de personas. Y realmente para ser un líder no necesitas tener personas a su cargo. En cambio, los buenos líderes, inclusive sin personas, pueden llegar a plasmar, a mostrar su visión, su forma de trabajar, y vas a empezar a ver cómo personas te empiezan a conectar y ver que tu forma de pensar y tu forma de plantear las cosas, dices, ¿sabes qué? Esa persona me agrada su estilo y te empiezan a seguir. Realmente es la forma en cómo te conectas con las personas, entiendes sus necesidades y las planteas tu forma de ser. Mi estilo de liderazgo es realmente encontrar las mejores habilidades de las personas y dejarlos hacer lo que mejor saben hacer. Realmente nunca es ni presionar, ni realmente ser, le llaman micromanagement, realmente es lo peor que puedes hacer estando liderando un proyecto, una iniciativa, una empresa. Realmente tienes que darles la libertad. Y otra parte importante es la creatividad. Pocas personas, y hay encuestas y estudios que te dicen que en sus trabajos realmente pueden demostrar esa creatividad. Conforme más los dejes a las personas, a tus empleados, a tu organización, realmente proponer nuevas ideas, nuevas soluciones, nuevas formas de hacer las cosas, ellos se van a sentir más interesados en lo que les están haciendo, les va a gustar más su trabajo y tú los vas a poder realmente canalizar a decir, ¿sabes qué? Sí hace sentido lo que estás planteando, pero mira, podías juntarte con esta persona para que te pueda ayudar con esta parte que te hace falta, o realmente exponenciar esas habilidades. Hay ciertos estudios y encuestas, como por ejemplo la de Strength Finders, donde te muestran cuáles son tus fortalezas. Y la parte principal de ese estudio, y lo que a mí me llama la atención, es que tienes que potencializar tus áreas donde eres bueno. ¿Cuáles son tus fortalezas? Si tus fortalezas es hablar en público, si tus fortalezas es la parte de análisis, si tus fortalezas es diferentes acciones, realmente es donde te tienes que enfocar y realmente es donde tienes que invertir tu tiempo. No inviertas tanto tiempo en decir, oye, es que tengo estas debilidades y tengo que empezarlas a desarrollar. No, el 80% de tu tiempo inviértanlo en lo que eres bueno y un 20% en desarrollar esas nuevas habilidades. Muchas gracias Raúl. De hecho, ya tenemos un video hablando de las fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas. Es una parte muy importante de la que nos maneja Raúl. Pueden checarla en la descripción del video de en qué consiste cada una de estas secciones. No solo es aplicable para empresas, sino también en la vida personal. Precisamente en unas conferencias como estas estábamos en unas sesiones de TED Talks para Zapopan, y ese momento fue quienes están en el escenario y realmente están aportando algo, están transformando la vida de personas, están evolucionando, están haciendo algo distinto. Si a mí me llamaran a platicar en ese escenario hace algunos años, ¿de qué les iba a hablar? Mejora de proyectos, cómo ser más eficiente, más efectivo a tu compañía, pero realmente estoy transformando la vida de personas. Pues fue el momento de decir, tengo que hacer algo para ayudar a la comunidad. En ese momento
nos acercamos en diferentes convocatorias. Hewlett Packard Enterprise lanzó HP Living the Progress Challenge, donde aterrizamos nuestra idea de MentorMe. Y hoy estamos aquí. Hoy estamos dando una plática en un stand aquí en Talentland. La verdad, estamos bastante agradecidos con lo que hemos logrado, la organización que tenemos, nuestros planes que estamos desarrollando. Entonces, pues qué mejor que, y aparte de recibir tu invitación, José. Fantástico. Es un placer tenerte aquí, Raúl. Y si bien entiendo, MentorMe es una plataforma que ustedes pensaron, estructuraron para contactar mentores de otros países para que pudieran ayudar a gente que no tiene esos mentores, ¿no? Es correcto, José. Y realmente nuestro modelo de negocio se divide en un B2B y B2C, Business to Business y Business to Customer. Business to Customer es una aplicación completamente gratuita en donde nosotros ayudamos a la sociedad. ¿Esto qué es? Usuarios de forma nacional o internacional descargan la aplicación gratuita y se pueden llegar a contactar con mentores voluntarios en otras partes del mundo. Esto es, por ejemplo, José, tú quisieras desarrollar o tú dices, ¿sabes qué? Yo tengo estas habilidades de líder donde me podría interesar en ayudar a otros jóvenes, estudiantes, a lo mejor de prepa o jóvenes. Dices, ¿sabes qué? Puedo dedicar parte de tu tiempo y poderlos ayudar. Te registras en MentorMe y lo que hace MentorMe tiene un algoritmo del match en base a tus intereses profesionales, tus habilidades, te va a conectar con un estudiante que te va a decir, tú, José, está interesado en este estudiante o en este joven, en poderlo apoyar. Realmente tú puedes navegar en tu perfil, él puede navegar en tu perfil, tus conocimientos, qué es la experiencia que has tenido, los logros. Te manda una solicitud de decir, ¿sabes qué, José? Quiero que seas mi mentor. Tú le dices, ¿sabes qué? Sí, puedo poderte ayudar. ¿Y qué es lo que pasa después de hacer ese match? Inician un programa de mentoría donde empiezan planteando objetivos SMART, específico, medible, alcanzable, realista y medible en tiempo, donde ustedes y tú como mentor van a poder decir, bueno, ¿quieres estas habilidades de liderazgo? Bueno, vamos a mejorar tu liderazgo. ¿Cuál va a ser el primer objetivo? Leer sobre este libro, leer este artículo, ver estos videos, ver estas conferencias de TED, diferentes temas que tú consideres como mentor que podrían fortalecer esa sesión de mentoría. Tú se las sugieres, establecen esos objetivos con ciertas fechas, ciertos entregables. Después de que terminan esos objetivos que plantearon ustedes, entra una sesión o un apartado donde evalúan. Tú como mentor evalúas a tu mentoreado y el mentoreado te evalúan a ti como estrellas de Uber y dejan ciertos comentarios. Esos comentarios y esas estrellas realmente se quedan en tu perfil para siguientes programas de mentoría. Todo eso es Business to Customer. Business to Business es la parte de nuestro modelo de revenue. Nosotros como MentorMe realmente ahorita estamos enfocados en la parte de instituciones educativas y empresas. ¿Por qué? Porque las instituciones educativas es donde nosotros vendemos las licencias para tener grupos cerrados donde le damos un beneficio que no tienen los otros usuarios, donde les damos ciertos analíticos y información que les pueden ayudar a fortalecer sus programas de estudio y vincular a sus estudiantes con líderes de diferentes empresas, a conectarlos a la parte de los estudiantes con la parte de las empresas. Suena fantástico. La parte de los objetivos SMART, les dejamos el link en la descripción también. ¿Y tienes página web? Sí, síganos, estamos en www.mentormeconnect.com. Ahí tiene información de nosotros. Estamos trabajando en la nueva versión de la aplicación, entonces tengan un poquito de paciencia. Estará la nueva versión disponible en unas cuantas semanas. Muchas gracias, Raúl, y pues es un placer tenerte aquí. Gracias, José. Nos vemos en el siguiente video. No olvides darle clic a la campanita y a suscribirte. Vamos a estar entrevistando a más de los grandes emprendedores y otros líderes que tengamos en diferentes áreas. Yo soy Líder Cortés. Adiós. ¿En qué segundo va? Ok, perfecto.
Hola líderes. Como por ejemplo la de Mentores de otros países.